Hermanos míos, si algo le daba peso, le daba categoría, le daba credibilidad, sustento al mensaje de Jesús, era precisamente su vida de servicio. Él mismo lo dijo, él dijo: no he venido para que me sirvan, he venido para servir. He venido para servir. Y esto que lo diga delante o frente a un auditorio que había sido educado dentro de una manera de servicio distinta a lo que él estaba proclamando, era un bombazo. Porque las personas que estaba, el público para que él estaba hablando, tenían una concepción de servicio del menor hacia el mayor, del alumno hacia el maestro, del pobre hacia el rico, del débil hacia el fuerte, del esclavo hacia el amo, o del siervo hacia su señor. Pero ahora Jesús dice: espérense, no, la cosa es que yo he venido para servir, y con esto redirecciona toda la concepción de servicio que había hasta ese momento. Porque si hasta ese momento servir era cosa de siervos, bueno, pues a partir de ahora servir es cosa de señores. El mismo Cristo, Rey de reyes y Señor de señores, se hizo humano para venir y servir. Y eso es lo que da sustento al mensaje de Jesús. Pero lo que detona estas palabras de Jesús es precisamente la actitud que tuvo una madre, una petición que tuvo una madre con respecto a sus dos hijos. Se encuentra ahí en Mateo 20, que le pide que cada uno se siente al lado de él en su reino, y eso crea una distorsión en cuanto a la armonía de relación de sus discípulos con estos dos. El mismo Mateo dice que los 10 se molestaron muchísimo con estos dos discípulos, y entonces Jesús dice: espérense, muchachones, ¿saben qué? Y ahí se encuentra en Mateo, verso a partir del 24 en adelante, dice: ustedes, y leo la Nueva Versión Internacional, ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores, y los que ocupan cargos abusan de su autoridad, pero no será así entre ustedes. No será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga servidor de todos, y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga esclavo o siervo de todos. Hagan como yo, que no vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por todos. Dice por todos, por muchos. Por muchos, y esto lo voy a tocar en un sermón más adelante. Cristo no vino a morir por todos. Él mismo dijo que vino a morir por muchos, pero no por todos. Entonces, en otras palabras, los tiró contra las cuerdas. Y le dijo: miren, muchachones, todas las maneras que han tenido ustedes, o la forma en que están procurando alcanzar altos puestos, es incorrecta. Porque aquí la grandeza está en la intención y en el acto mismo de servir. De modo que el que sirve ahora es más grande que el servido. El verdadero galardón está en servir y no en ser servido. Y yo prediqué este sermón en el Congreso de Varones hace unos sábados atrás, claro, con una tónica diferente, y orando a Dios qué sermón o qué mensaje iba a darle a la iglesia de Corona en esta mañana. El Señor impresionó mi corazón con este sermón. Y sentí la necesidad de que ustedes escuchen el verdadero propósito del Evangelio. El hecho de proclamar las buenas nuevas incluye una actitud de servicio. Pero venimos a la iglesia creyendo que de hecho, hacemos invitaciones ya con la falsa concepción de que les estamos haciendo un favor al que viene. Entonces vivimos llorándole, prácticamente implorándole a la gente de que venga a la casa de Dios. Señores, el favor se lo hace el que viene. No estamos aquí para rendirle pleitesías a nadie. Estamos aquí para servirle a Rey de Reyes y Señor de Señores, y esa es la mentalidad que tiene que primar en la iglesia de Corona Spanish. Cuando usted entra por esa puerta, tiene que entender que la concepción de vida para la cual usted fue creada es para una vida de servicio.
¿A quién? Lo vamos a ver un poco más adelante. Servir es lo que hace el padre de familia. El padre de familia trabaja duro, pone el pan en la mesa, pone el sustento para toda su familia, paga los estudios de los hijos, cubre las necesidades de toda la familia y no lo hace con desagrado, al contrario, le place, lo hace con beneplácito. Se sienta hasta orgulloso sirviendo a la familia. Esa es la actitud de un padre. Servir es lo que hace Dios con nosotros. El reino de Dios se basa en dar. Dar amor, eso es servicio. Dar protección, eso es servicio. Brindar perdón, eso es servicio. Dar oportunidades, eso es servicio. Los ángeles dan loor al Cordero, eso es servicio. El Espíritu Santo trabaja en nuestra mente para convencernos de pecado y de juicio. Eso es servicio. El Espíritu Santo también guía nuestros pasos. Es luz a nuestra vida. Eso es servicio. El reino de Dios se basa en ¿qué? En servir, en dar. El reino del hombre, en contraste, se basa en recibir. Recibir perdón de Dios, recibir amor de Dios, recibir favores de los demás, recibir pleitesía de todo el mundo, recibir honores. Servir no es nuestra concepción. Recibir es nuestra concepción y olvidamos que la clave de recibir es precisamente sirviendo. ¿Quieres recibir lo que no tienes? Da lo que no tienes. Da lo que no tienes. ¿No tienes amor? Brinda amor. ¿Tú quieres que se te tenga en cuenta? Ten tú en cuenta a otros. ¿Quieres que te perdonen? Empieza perdonando tú. ¿Quieres que tengan misericordia contigo? Sé tú misericordioso. Da tu servicio de misericordia a otros. ¿Quieres que te tengan en segundas oportunidades? Bueno, pues da tus segundas oportunidades a otros. Porque la clave de recibir es dando. Tenemos la mano abierta para recibir, pero no tenemos la mano abierta para dar. Da lo que tienes para que recibas lo que no tienes. Y llegado a este punto, hay que tener claro que el servicio no es opcional. La vida está dentro de una concepción de servicio. Siempre estamos en condición de servir a algo o a alguien, siempre. Hay veces que somos groseros, somos rencillosos, somos poco empáticos porque estamos sirviendo o estamos bajo la cobertura de una entidad espiritual que está dominando nuestras emociones. Estamos sirviendo a algo o a alguien. Pero otras veces somos misericordiosos, somos empáticos, brindamos perdón, somos comprensivos porque estamos bajo una cobertura espiritual de algo que nos permite ser así, que no limita nuestro crecimiento. De modo que siempre estamos en una actitud de servicio. El servicio no es opcional. No es opcional. Cuando el hombre no había pecado aún, estaba bajo la cobertura espiritual de Dios. Y había armonía en el Edén, todo estaba en paz, tenían paz espiritual, paz interior, eran prósperos también porque todo lo que hacían era bendecido, eran perfectos, había armonía entre ellos. Pero una vez que cruzaron esa valla de la prohibición de Dios, automáticamente, si antes había armonía, ahora se culpan entre ellos. Si antes tenían paz interior, entonces ahora se sentían culpables. Si antes le daba beneplácito, se sentían bien procurando la presencia con su creador, ahora se esconden de su creador. ¿Se dan cuenta cómo se distorsionó? Antes servían a Dios, pero ahora estaban bajo la cobertura de servicio de alguien que no tiene que ver con Dios. Siempre estamos en una condición de servicio porque nuestra vida está ideada dentro de un diseño de servicio. Siempre. Ahora, el servicio, aparte de no ser opcional, es constante. Constante. Siempre tú estás sirviendo a algo o a alguien. Ya sea a una emoción interna, ya sea a una entidad espiritual, ya sea a una entidad humana, ya sea
a un trabajo, a un deseo de otra persona, a algo que te limita o que no te limita, pero siempre estás sirviendo a alguien de forma constante. Y eso lo vamos a ver acá en la Biblia. Aquí tenemos en el libro de Josué en el capítulo ya 24, bueno, ya él sabe que va a partir, va a morir, y se reúne a todo el pueblo y da su último discurso, ¿no? Entonces empieza dando un recorrido por todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho con su pueblo, la manera en que abrió el Mar Rojo, cómo los guió durante tantos años por el desierto, luego cruza el Jordán, cómo les dio Jericó, las ciudades vecinas están sobre su mano, le dio respeto entre las naciones, los milagros portentosos del maná, de la columna de fuego por la noche, la nube por el día, todo empieza a hablar sobre todo eso y llega a este punto donde dice esta declaración. Miren qué interesante. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Sirvan a Jehová, y dice el versículo 15 del capítulo 24, y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién sirven, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa, ¿qué cosa? Serviremos a Jehová. Aquí hay tres asuntos importantes. Lo primero, la primera parte de este versículo, bueno, es evidentemente un consejo. Dice, y miren, yo les aconsejo que sirvan a Jehová. Es un consejo. El mismo consejo que yo le doy a ustedes. O sea, yo les aconsejo que sirvan a Jehová. Jesús hace lo mismo. Jesús dice, miren, aquí está el camino de la vida y el camino de la muerte. Yo les aconsejo que escojan el camino de la vida para que vivan y no el camino de la muerte porque mueren. O sea, no obliga a Dios a nadie. Y eso se muestra en la segunda parte del versículo, donde Josué deja la puerta abierta a la voluntad de servir. Y dice, si mal les parece servir a Jehová, ok, no les sirvan. Sirvan a otros dioses. ¿Lo notan? No sirvan a Jehová si mal les parece. Sirvan a otros dioses, pero sirvan. De modo que deja claro la tercera cosa que quiero resaltar, y es que Josué deja claro que ellos podían escoger a quién servir. Lo que no podían escoger es no servir. Lo que quedaba en libertad, a quién servían. Lo que no quedaba en libertad era si servían o no. O sirvan a Jehová o sirvan a los dioses falsos, pero sirvan, defínanse. Y ese es el llamado que hace Dios a la iglesia de Corona en esta mañana. Hay que acabarse de definir en nuestra vida espiritual. O somos o no somos. Pero no podemos vivir la vida nadando entre dos aguas, porque nunca vamos a hacer ni una cosa ni otra. Es más, Dios detesta esa actitud. Cuando dicen en Apocalipsis, mira, o sé frío o sé caliente, pero no seas tibio. Por culpa de nuestros hermanos tibios, las iglesias se están cayendo a pedazos. Por culpa de nuestros hermanos tibios, iglesias no avanzan. Por culpa de nuestros hermanos tibios, hay iglesias que no bautizan hace 10 años. Por culpa de nuestros hermanos tibios, hay familias que no se hablan. Por culpa de nuestros hermanos tibios, millones se van a perder cuando Cristo venga, pudiendo haber recibido al Señor en el aire. Porque no les estamos predicando un evangelio certero, les estamos predicando un evangelio de medias tintas. Y no quiero dar la idea de ser extremadamente dogmático, porque yo no me considero así. Dogmático donde reina la rigidez, donde reina la ley. No. Solo estoy diciendo lo que dijo el mismo Cristo, lo que dijo cada uno de los apóstoles, y por lo cual todos ellos sufrieron muerte, excepto Juan. Tenemos que definirnos como lo que somos. O sirves a tus deseos mundanos, a tus deseos carnales, o sirves a esas inclinaciones, sigues entrando a esas páginas, sigues respondiendo a esos mensajes, sigues con esa relación que te lleva hasta el fondo, o te defines de una vez y sirves a Rey de Reyes y Señor de Señores, Jehová de los ejércitos. Predica todo el tiempo. Si te es muy necesario, habla. Predica con tu ejemplo.
siempre estamos en una actitud de servicio. Y es una bendición de parte de Dios, porque servir a Dios genera servicio a ti mismo. Vamos allí al libro de Mateo, versículo 4, a partir del verso 8 hasta el 11. Ahí tenemos toda esta escena. Jesús sale al desierto a comenzar un ayuno durante 40 días y se encuentra con el diablo. ¿Cuántas veces tentó Satanás a Jesús en el desierto? ¿Cuántas? La gente que estuvieron en el Congreso de Varones se aprendieron. Una sola vez en el desierto, una sola vez. Las otras veces fueron en otros lugares fuera del desierto, en el pináculo del templo, en otros lugares. Ahora Jesús sale al desierto, comienza un ayuno de 40 días y el enemigo espera la oportunidad exacta, cuando Jesús está más demacrado, cuando tiene más hambre, cuando más débil se encuentra, y ocurre esto. En el verso 8 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: mira, todo esto te daré si postrado me adoras. El 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y he aquí ángeles vinieron y ¿qué? Y le servían. Lo que vemos aquí es un Jesús con una actitud determinada de servicio únicamente a Dios. Vemos aquí a una persona determinada a servir solo a un lado del tablero de ajedrez. Solo se mueve en casillas blancas. No anda en casillas negras y blancas. Y fue precisamente el servicio lo que hizo que se alejara el diablo de él. El diablo no se fue porque dijo: bueno, estoy aburrido, después vengo por el tipo este. No se fue porque quiso. El enemigo se fue porque había alguien que servía sin medias tintas a Jehová de los ejércitos. El servicio genera servicio a ti mismo, porque dice que los ángeles le servían, y además de eso ahuyenta al enemigo. ¿Quieres que en tu casa haya armonía? Sirve a Dios. ¿Quieres que tu matrimonio se resuelva poco a poco? Sirve a Dios. ¿Quieres que tu hijo crezca en un ambiente sano, una familia funcional? Sirve a Dios. ¿Quieres que ellos sigan tu ejemplo? Sé tu ejemplo para ellos, sirviendo a Dios. ¿Quieres que ellos cuando crezcan no te dejen botado en un asilo? Sírvele tú a ellos con amor. Dale muestras de lo que es el amor de Dios, pero a partir de tu amor propio. Sirve a Dios. Ahora, ¿quieres dejarle brecha al enemigo? Bueno, pues entonces asume la religión como algo añadido a tu vida y no como un método de vida. Y mucha gente asume la religión de ese mismo modo, poniendo en el centro de su vida religiosa a sí mismo. Yo hago esto porque a mí me genera placer, y eso se llama hedonismo. Pero un hedonismo a partir del cristianismo, lo cual es una pura apostasía. Y en nuestras iglesias tenemos personas con esa filosofía. Hacen solo lo que les gusta, sirven solo del modo que quieren, olvidando que tu vida no es tuya, tu familia no es tuya, tus bienes no son tuyos, todo lo que has logrado no te pertenece, te lo regaló Jehová. Así que con todo lo que eres, con todo lo que tienes, sirve a Dios del modo que Dios quiere, porque eso es vida y vida en abundancia. Entonces, aquí tenemos a un Jesús determinado a servir y ahuyenta al enemigo. Ahora, este tipo de servicio abarca tres áreas. Y vamos ahora al libro de Ruth. Vamos al libro de Ruth, capítulo 1, donde vemos la historia allí de Noemí. Noemí sale con su esposo Elimelech de la tierra de Moab y camina alrededor de 128 kilómetros por todo ese desierto y van a Moab, donde Dios dijo en Números y en Deuteronomio que no podían ir a esas tierras,
que estaba prohibido por el mismo Dios unirse hasta en matrimonio con ellos. Bueno, pues Elimelech y su familia no le importó nada lo que dijo. Y bueno, dice, bueno, pues no es por Dios mismo, es porque yo me sienta bien. Y fueron a buscar bendición donde Dios no bendice. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues entonces muere Elimelech, el padre de familia, y mueren sus 2 hijos. Y entonces queda Noemí, una mujer con sus 2 nueras, solas, las 3 viudas, porque buscaron bendición en lo que Dios no bendice. Y entonces, bueno, se despiden. Noemí decide regresar, ustedes conocen la historia, decide regresar a Belén. Le da un beso muy grande, un abrazo grande, me imagino, con llanto, con tristeza a Orfa. Orfa le duele mucho separarse de su suegra porque la ama con todo corazón, pero deja bien claro que no va a ir con ella, que se va a quedar con su familia. Pero en cambio Ruth toma la mejor parte y decide servir del lado correcto y acompaña a Noemí a las tierras de Belén. Y ocurre esto que se encuentra en Ruth capítulo 1, versículo a partir del 16. Ya estamos terminando. Mira, dice aquí, no me ruegues que te deje. Noemí diciendo, mira, quédate, allá no tengo a nadie, no tengo nada. Y dice Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras, ¿qué? 2. Y aquí Ruth hace un pacto en 3 direcciones con Noemí. Hace un pacto en 3 direcciones con Noemí. Hace el pacto con ella misma, con la persona, con el pueblo de Noemí y también con el Dios de Noemí. Vamos a volver allí. Mira, dice, a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivas, viviré yo. Un pacto con la persona. Tu pueblo será mi pueblo. Un pacto con el pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Un pacto con el Dios del pueblo. En otras palabras, no puedes pretender servir a Dios en forma de mosaico. En cierta iglesia conocí diáconos que no oficiaban en la iglesia ciertos días porque pertenecía a cierto anciano que dirigía ese día y ellos no servían a la iglesia el día que ese anciano, por favor, el servicio abarca esas 3 áreas, con la persona en lo personal, con el pueblo de Dios, pero también con el Dios del pueblo. No pretenda servir a Dios si no puede, si no está dispuesto a servir al pueblo de ese Dios. Porque si no eres un hipócrita. Somos hipócritas. Hay personas en nuestro medio, sé que aquí en Corona no pasa eso, pero en otras iglesias hay personas que están viviendo grandes necesidades y la iglesia no mueve un pie. Hermanos, no se sensibilizan con la situación del otro. No hay empatía entre los hermanos. Y ese no es el pueblo que Dios quiere. Ese no es la misión que desarrolló Jesús cuando vino a la tierra. Ese no es el ejemplo que nos dejaron los padres de la iglesia, los Pedros, los Mateo, los Juan, que se llamaban unos a otros. Eso no responde a la oración que Jesús hizo en despedida al Dios eterno a favor nuestro. Te ruego, Padre, Juan 17, te ruego, Padre, que ellos se amen como tú y yo nos amamos. Que se relacionen entre ellos como tú y yo nos relacionamos. Y aquí nos pedimos la cabeza. Hablamos mal del otro. Salen lenguas chismosas, calumniando. Gloria a Dios que en Corona no pasas. Amén. 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 Entonces, cuando toman la decisión Ruth de servir a Noemí, al pueblo y al Dios de Noemí, la vida le cambia. La vida le cambia porque llegan a las tierras de Belén y nada más y nada menos, ahí le tenía preparado Dios a uno de los hombres más ricos de todo Belén, que los iba a sacar de la pobreza, la iba a redimir y sería aceptada dentro del pueblo de Dios. Y aparece ¿quién? Vos. Vos, que
no solamente era un hombre extremadamente rico, sino que se convierte en el Goel de Ruth. Un Goel en esos tiempos, según la ley judía, era alguien, un pariente de la persona en desgracia, que tenía la responsabilidad de ayudar a su pariente en desgracia. Pero también tenía la responsabilidad del levirato. El levirato era que si el pariente murió y no dejó hijos, entonces el pariente más cercano de esa persona muerta tenía que redimir a la esposa de su pariente. ¿Me explico en este enredo? Ok, entonces el pariente más cercano del esposo de Ruth era Boaz. Bueno, antes de él había otro, pero no asumió, y Boaz tuvo que asumir por ley y por amor. Entonces Boaz se convierte en el Goel, en el remisor, en el salvador, en el rescatista de Ruth, como Jesús es nuestro Goel. Y entonces esa actitud es una actitud de servicio también. Y de esta manera Ruth entra dentro de la genealogía de Jesucristo. Recordemos que la suegra de Ruth, ¿quién era? Rahab. Boaz era hijo de Rahab. Rahab, una mujer, una prostituta de una tierra extremadamente pagana con un oficio horrible, decide cambiar de servicio y ahora empieza a servir al Dios de Israel y automáticamente su vida cambia. Su vida cambia. Y se casa con un buen hombre. Se hace una mujer de familia, tiene un hijo, le llaman Boaz, lo instruye en los caminos de Dios, y ahora esto añade otra bendición más que tiene que ver con el servicio, y es que tu servicio a Dios es una garantía para tu familia. Rahab decidió servir a Dios, y gracias al servicio de Dios fue educado su hijo Boaz en los caminos de Dios, y no salió con Elimelech cuando había problemas en las tierras de Belén. No salió. Elimelech perdió todo, incluyendo su vida. Sin embargo, Boaz, en el lugar del fuego, fue enriquecido. Fue enriquecido gracias a la instrucción de su madre, Rahab. Mucha gente viene aquí a la iglesia buscando paz, buscando quizás hasta un milagro. Y cuando se meten 2 meses aquí, lo mira uno, un endemoniado cualquiera, lo mira así de reojo y se va y dice: aquí no voy más. No voy más. A la mínima dificultad se van y no pisan más la iglesia. ¿Por qué? Porque se fueron en plena dificultad. Porque no vinieron buscando al Dios del pueblo. Vinieron buscando aceptación del pueblo. Aquí somos todos imperfectos. Y puede ser que hasta yo mismo le diga algo a cualquiera de ustedes sin querer o sin darme cuenta. Algo que puede herir los sentimientos de ustedes. Les pido perdón. Pero por favor no dejes este Belén. No dejes esta casa del pan. No dejes esta iglesia. Porque estás aquí con un pacto de servicio triple, sirviendo a Dios, al pueblo de Dios y de manera individual a la persona que sirve a Dios. ¿Ok? Por eso nuestros padres merecen honra. Rahab sirvió a Dios, tuvo un hijo extremadamente espiritual, se casó con Ruth, otra también pagana. Pero ahora sirve a Dios y se casa con este hombre de Dios y juntos tienen un hijo que se llama Isaí. Isaí sirve a Dios y tiene un hijo que se llama David. David sirve a Dios y se hace rey y tiene un hijo que se llama Salomón. Salomón sirve a Dios también, recibe ese espíritu de sabiduría, pasó la historia, y de esa genealogía de personas imperfectas que decidieron servir del lado correcto, entonces es que sale la genealogía. O sea, de esa genealogía sale ¿quién? El Mesías. Por eso nuestros padres merecen honra. Dice el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, porque gracias a nuestros padres estamos acá. Gracias a mi padre y a mi madre, al servicio que ellos tuvieron de Dios, hoy les estoy sirviendo a ustedes. Si no fuera por esa educación que me brindaron, bueno, pues yo no estuviera aquí predicándole a ustedes. Vea a saber Dios donde yo estuviese. Nuestros padres merecen honra. Y mi llamado para esta hora no es para tocar sentimientos, simplemente es para invitarte a lo que Dios quiere que tú hagas, es que sirvas del lado correcto, sirvas al Dios eterno y tengas en cuenta que el pecado no mata la gracia de Dios, la gracia de Dios mata todo pecado.
Y a ese Dios de gracia, a ese Dios de misericordia, servimos. Y por amor a Él servimos al pueblo imperfecto de Dios. Y por amor a Dios también servimos de forma individual a la persona. Eso acarrea bendición para ti y para tu familia, acarrea servicio para ti mismo y crecimiento en Cristo. Dios quiere una iglesia que crezca en servicio y entienda que el que sirve es mayor que el servido. ¿Alguien quiere ser grande acá entre nosotros? ¿Alguien quiere ser grande? Gloria a Dios, yo quiero ser grande. Puedes ponerte de pie, todos los que deseen ser grandes dentro del pueblo de Dios, que se pongan de pie. Los que quieran ser pequeños, que permanezcan ahí sentados. Pero los que queremos ser de grandes ligas, profesionales en esta carrera, vamos a ponernos de pie. Esa es la cosa. Tenemos que pertenecer a las grandes ligas de Jesucristo. Ahí está. Ese es el pueblo. Ahora, ¿sabes cuál es el requisito para ser grande? Servir. Si te paraste es que estás dispuesto a servir en todo a tu hermano, sin tener en cuenta si te ama o no, sin tener en cuenta si lo merece o no, simplemente servir, porque nosotros tenemos nuestra mente, nuestra mirada en algo más grande que se llama Jehová de los ejércitos, Dios de Israel y Dios de nuestra iglesia de Corona. Oramos. Amoroso Dios, queremos ser grandes, queremos llegar a las grandes ligas del cielo. Queremos servirte con integridad, desarrollar ministerios que pongas en nuestro corazón, pero con un alcance mundial, si es tu voluntad, con grandes alcances.